Bueno, en este primer video les hablaré de semiconductores orgánicos y de cómo crear y sintetizar nanocompósitos de grafeno. Antes que nada, un semiconductor orgánico es un material que es capaz de modificar sus propiedades electrónicas cuando es expuesto a fenómenos físicos tales como la radiación electromagnética, la temperatura, campo magnético, campo eléctrico, etc. Y de la inmensidad de materiales que se comportan así, hay un grupo que se basa en el carbono y estos son los semiconductores orgánicos. Ahora bien, el grafeno es un alótropo de carbono con un átomo de espesor que recibió la atención de la comunidad científica a partir del 2004 cuando Andrei Geim y Konstantin Novoselov lo aislaron, lo caracterizaron y estudiaron sus propiedades. La investigación de nuevos materiales semiconductores ha llamado la atención de científicos ya desde el siglo XIX, pero en la actualidad las investigaciones en semiconductores orgánicos han cobrado gran impulso y sus aplicaciones van desde el desarrollo de celdas solares orgánicas hasta diversas aplicaciones en electrónica orgánica, sobre todo en el desarrollo de circuitos electrónicos flexibles. Los semiconductores orgánicos pueden ser agrupados en tres tipos principales: los poliméricos, moléculas pi conjugadas de bajo peso molecular, y los alótropos de carbono, tales como los nanotubos de carbono, el grafeno y los fulerenos. La principal diferencia entre los primeros dos grupos es la manera en la cual la carga se transfiere, sobre todo en la zona cristalina. Pues cuando los materiales forman arreglos moleculares, dos procesos compiten. El primero es una transferencia intramolecular, donde la longitud de conjugación es importante para obtener deslocalización electrónica, y posteriormente la carga sea transportada a lo largo de toda la cadena molecular, proceso predominante en polímeros. El segundo proceso es la transferencia intermolecular, donde el acoplamiento electrónico entre moléculas vecinas es esencial para transferir carga directamente entre ellas. En semiconductores poliméricos, el transporte de carga en la zona cristalina se da principalmente mediante transferencia intramolecular, mientras que en las moléculas de bajo peso molecular la carga se transfiere más por procesos intermoleculares, donde es importante el empaquetamiento molecular para maximizar el acoplamiento electrónico entre moléculas vecinas. Los materiales poliméricos usualmente son más amorfos que las moléculas de bajo peso molecular, por lo tanto tienen menos acoplamiento electrónico que reduce la transferencia intermolecular. Sin embargo, las cadenas son más largas en ellos y por lo tanto la carga puede ser transferida mediante procesos intramoleculares. El caso de los alótropos de carbono es distinto. Mientras que los fulerenos son semiconductores tipo N, los nanotubos de carbono y el grafeno pueden tener movilidad metálica o ser modificados químicamente para que se comporten como semiconductores. Es importante señalar que se han desarrollado derivados de grafeno funcionalizado covalentemente con distintas cadenas para modificar tanto propiedades electrónicas como optoelectrónicos, pudiendo así generar toda una serie de materiales funcionales nanoestructurados. Las hojas de óxido de grafeno son en realidad hojas moleculares de grafito de un átomo de espesor, ya que se obtienen a partir de la oxidación de grafito. Cabe mencionar que no solamente se pueden obtener hojas exfoliadas mediante la oxidación, también es posible obtener hojas de grafito exfoliadas directamente del grafito mediante métodos mecánicos, y solo hasta que las hojas son exfoliadas es que pueden ser aplicadas en distintos campos de la ciencia de los materiales, por ejemplo en el desarrollo de biosensores, de sensores químicos, ellos basados en transistores, también capacitores, almacenamiento de hidrógeno, para dispositivos optoelectrónicos, aplicaciones estructurales, solo por mencionar algunos ejemplos. La razón por la cual el grafeno tiene este gran abanico de posibilidades en sus aplicaciones se debe principalmente a sus excelentes propiedades de casi todo tipo: mecánicas,
propiedades térmicas, propiedades ópticas, propiedades electrónicas, etc. Las propiedades del grafeno pueden ser explotadas de distintas maneras, pero de lo que aquí se hablará es de la formación de nanocompositos, es decir, integrándolo en matrices orgánicas, sean polímeros o otras macromoléculas. Esto se puede hacer mediante la funcionalización covalente o no covalente. Lo primero que se hace es exponer las hojas de grafito eligiendo algún método de oxidación. Y cabe mencionar que el método de Hummers es el método que más se emplea para obtener óxido de grafeno. Bueno, y como ya lo he mencionado, los grupos funcionales que se generan durante la oxidación serán empleados para realizar una funcionalización covalente, ya sea en los bordes o en el plano basal de la hoja de grafeno. Existe una serie de metodologías para obtener grafeno. Entre ellas destacan los métodos bottom-up, tales como la depositación química de vapor, conversión química, descarga de arco, crecimiento epitaxial, corte de nanotubos de carbono, entre otros. Un problema muy común que nos podemos encontrar cuando desarrollamos nanocompositos de grafeno en matrices poliméricas es la separación de fases. Pero a este problema se le puede dar solución, o al menos mejorar en lo posible, agregando grupos funcionales al grafeno que sean afines a lo que son las cadenas poliméricas. Hay que tomar en cuenta que un inconveniente de la funcionalización covalente es el deterioro de las propiedades relacionadas con el transporte de electrones y fotones debido al cambio en la hibridación de carbonos sp2 en sp3. Un progreso que se ha obtenido en la funcionalización covalente del grafeno es enlazar pequeñas moléculas orgánicas en su superficie. Porfirinas, ftalocianinas, azobencenos, feniletilenos, oligómeros y polímeros basados en tiofeno han sido covalentemente enlazados en la superficie del grafeno, exhibiendo interesantes propiedades optoelectrónicas. Debido a sus elevados coeficientes de extinción, las porfirinas y ftalocianinas son usadas como antenas para obtener energía de fotones cosechados del espectro visible. Bueno, existen en la actualidad distintos métodos para obtener derivados de grafeno con funcionalización covalente. Podríamos por lo tanto agrupar estos métodos en dos grupos, grafting to y grafting from, es decir, injertado A, injertado D. El primero de los métodos requiere de cadenas moleculares presintetizadas, ya sean polímeros u otro tipo de estructuras que se pretende sean enlazadas en la hoja del grafeno y posteriormente hacerlas reaccionar para acoplar estas estructuras con las hojas de grafeno, empleando métodos de esterificación, aminación, química click, adición radicálica, etc. Los métodos grafting from generalmente se asocian a la polimerización de monómeros a partir de macroiniciadores derivados en la superficie del grafeno. Estos macroiniciadores se encuentran covalentemente enlazados con el grafeno, haciendo uso de los grupos generados durante la oxidación. Una de las mayores ventajas de este método es que como la cadena polimérica se crece sobre la hoja de grafeno, se elimina el impedimento estérico que se presentaría si se empleara un método grafting to para sintetizar obviamente estos derivados poliméricos. Bueno, por lo pronto esto es todo respecto a la introducción de la síntesis de nanocompósitos basados en grafeno. En un siguiente video explicaré más detalles acerca de los métodos previamente mencionados.